Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Segunda parte. Los departamentos. Capítulo 3. El manicomio. Continuación 5. Por las galerías y antecámaras próximas a los santuarios, o sea, a los gabinetes médicos, donde la distribución de efluvios minorativos era sabia y caritativamente realizada, vimos que enfermeros iban y venían protegiendo a enfermos débiles y atemorizados venidos del patio que acabáramos de visitar y de otras dependencias a fin de ser beneficiados. A los destrozados, entre comillas, vimos que les daban una especial atención, dado que muy penosamente se podían mover. A juzgar por la exposición del hermano Joao, que tejía consideraciones importantes al respecto de cuanto les esperaba, serían ellos futuros paralíticos y enfermos de nacimiento desde la infancia, revelando anormalidades impresionantes. En efecto, sus actitudes eran tullidas por dificultades externas de vibraciones, dispersadas que fueran éstas por el choque terrible. Sus gestos pesados y torpes, como que embarazados por las sombras de los golpes y contragolpes que se fotografiaran trágicamente en el espejo sensible de la organización astral. Lloraban sin interrupción, como si el llanto hubiese degenerado en un hábito atroz creado por la intensidad del martirio, inquietos siempre bajo la crucificante angustia de un perenne malestar, aunque sumisos, incapaces de blasfemar, como generalmente sucede a los suicidas muy desgraciados. Dejando todavía atrás los santuarios donde no entramos, alcanzamos un amplio salón, una especie de auditorio sencillo y sugestivo, donde enseñanzas moralizadoras eran suministradas por un joven siervo que en una existencia remota vistiera muy dignamente el feo hábito de religioso franciscano, mas cuya alma se iluminara bajo las virtudes sorbidas en las enseñanzas redentoras del testamento del divino misionero, tan fielmente servido por su jefe. Usando aquella inconfundible dulzura, atributo de los caracteres moldeados en la verdadera escuela de la iniciación cristiana, ese nuevo legionario exponía sencillamente, como quien aconsejase o enseñase a observar, la idea de Dios y de su paternidad sobre toda la creación, así también la misión mesiánica y sus dilatadas consecuencias beneficiando al género humano. El convite a la oración, al examen individual interior, era repetido y satisfactoriamente explicado todos los días antes del ingreso a los gabinetes para la higienización fluídica realizada por los dedicados psiquistas.
Esos eran los principales recursos a ser tentados en la ocasión para el tratamiento de los enfermos, visto que serían tentativas para la reeducación mental, ejercicios que llevarían al paciente a establecer más tarde cadenas armoniosas con los benéficos poderes de lo alto. Y tan trascendente enseñanza era enunciada sencillamente al criterio de métodos al alcance de aquellas mentes conturbadas y bajo inspiraciones de una dulce y fraternal caridad, cuya fragancia penetró hasta el fondo de nuestras almas conmovidas ante la visión de tan nobles corazones dedicados al auxilio amoroso del prójimo. El joven obrero, sincero, humilde en su inconmensurable esfuerzo por la caridad, no veía en aquellos réprobos feos y repulsivos a quienes servía a los individuos maculados por los errores vergonzosos, ni la configuración astral execrable del que fuera un hombre disoluto que dispersara la facultad noble de los sentidos en el dominio de los gozos impuros. Lo que él veía y piadosamente amaba, deseando servir y engrandecer, era a hermanos menores que él, los que mandaba el deber fuesen ayudados por los más viejos a subir las laderas del progreso. Eran almas destinadas a la glorificación de la luz, que necesitaban orientarse en la larga estrada en la que realizarían el espinoso trayecto de la ascensión hacia el foco sublime, generador de la vida. Podremos ser informados de las providencias también respecto a esos compañeros para el notable acontecimiento de la vuelta al cuerpo material, preguntó nuevamente el doctor de Coimbra, a quien interesaban muy vivamente las referencias al delicado asunto de un renacimiento en la tierra, por cuanto le afligían incesantemente a la conciencia fuertes intuiciones en cuanto al deber urgentísimo, pendiente en su caso, de una nueva permanencia en un cuerpo de hombre, a fin de desobligarse, a través de la expiación, del crimen en la persona indefensa de aquella a quien amara. Sí, mi joven amigo, lo satisfizo el amable guía. Será posible y hasta indispensable ponerlos a la par de los trabajos generales en torno a ese importante asunto que de tan cerca os interesa a todos vosotros. Sin embargo, no es a esta repartición que compete aclaraciones más amplios, ya que existe en nuestro instituto el departamento autorizado para los servicios generales de retorno a las existencias corporales. Ciertamente lo visitaréis todavía. En ese departamento veréis que sobresalen por su gran importancia los laboratorios donde se concretan planes para la delicada lucha, donde son preparados los diseños y planos para los futuros cuerpos a ser habitados por los delincuentes cuya tutela nos sea temporalmente confiada. Si éste fuera susceptible de renacer con un envoltorio carnal deformado o adquirir alguna enfermedad como la ceguera, por ejemplo, en la secuencia de la existencia, o accidentarse en su curso tornándose mutilado,
el plano que le sea destinado será trazado con las necesarias indicaciones, pues ya sobre su organismo perispirítico existirá la señal de la futura deformidad física, porque su estado mental y vibratorio, coaccionado por los remordimientos, imprimió en la poderosa sensibilidad de aquella sutil organización la voluntad de tornarse mutilado, ciego, mudo, etcétera, etcétera, a fin de expiar el mal pasado, como viene realmente sucediendo con vosotros, querido hermano Sobral, que os hayas fuertemente impresionado con el caso de tus propias manos. Necesariamente, la preparación de esos diseños estará siempre a cargo de técnicos conscientes de la alta responsabilidad que les es conferida, lo que indicará que son ellos espíritus merecedores de la plena confianza de los directores de esta colonia. Una vez concluidos, serán encaminados a la dirección de los gabinetes de análisis, los que realizarán los servicios comparativamente con las urgencias expiatorias del interesado, exaltando la justicia de los méritos que tenga, curvándose a las imposiciones, a las desventajas de la falta de merecimientos, todo concorde con las conclusiones anteriormente hechas por la sección de programación de las recapitulaciones. Cuanto sea posible para suavizar las penurias de las pruebas, será por ley concedido al delincuente que vuelve a renacer en la tierra. Por otro lado, sus fuerzas morales y sus capacidades de resistencia serán igualmente balanceadas. Conviene acentuar, mis queridos amigos, que la reencarnación es una concesión sublime hecha por el Padre Supremo a sus criaturas para que progresen y se engrandezcan, preparándose para la herencia que les estará reservada en la gloria de su reino. Es la ley, y no hay nadie que alcance su destino inmortal sin recorrer los escalones de los renacimientos en la Tierra o en otros mundos planetarios. Sin embargo, si el alma rebelde ha desperdiciado un largo tiempo abusando de esa concesión con manifiesta falta de respeto a la ley magnánima que le permite tantas veces la misma ocasión, se tornará una concesión aún más apreciable, porque generalmente para esos casos existirá la intercesión del propio Maestro Redentor, que al Creador Supremo suplicará nuevos ciclos de experimentos a fin de poder el rebelde rehabilitarse. De lo expuesto, respetable hermano, solo nos cumple concluir que siendo el cuerpo físico terreno un depósito sagrado, como verdadera dádiva celeste que es, las criaturas encarnadas procederían con mucho más inteligencia si se condujesen a la altura de la concesión recibida, portándose con respeto, consideración y prudencia durante el periodo en que se obligasen a permanecer usufructuando las ventajas morales que la estadía en el planeta les confiere, y eso porque evitaría la repetición de existencias expiatorias dolorosas e inevitables,
resultantes que son del uso de la falta de respeto a las leyes venerables a que es sometida la vida universal? Intervine yo, algo forzado. Es así, mi amigo. Muchos dolores serían así evitados, volvió el director del manicomio. Y si el cuerpo físico terreno es un depósito sagrado que al hombre cumple respetar y proteger, salvaguardándolo cuanto sea posible de impurezas y daños, el físico astral, que es lo que traéis ahora, no lo será menos, mientras que nuestra alma, inteligencia, conciencia, razón, sentimiento, el ser, en fin, es la misma esencia del Creador, partícula suya, centella extraída de su supremo ser. Por ahí percibiréis, mis queridos amigos, que todos somos templos venerables, puesto que tenemos la gloria de traer a Dios en nosotros y que ya en la tierra, como seres humanos o en lo invisible, como espíritus libertos, debemos respeto y veneración a nosotros mismos, como así también a nuestros semejantes, atendiendo a que todas las criaturas son perfectamente iguales ante su Creador, joyas muy amadas del joyero sempiterno de aquel que es la suprema razón de la vida. De ahí ciertamente se origina la ley básica divina. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Siguió una pausa dilatada, mientras el leal servidor atendía a exigencias impostergables de su cargo, y durante la cual nos quedamos pensativos y silenciosos, observando cuanto era posible a las figuras angustiadas de los pobres internos que podíamos contemplar. A la vuelta del mentor, Mario Sobral, impaciente e interesado, quebró el silencio, exclamando manso: «Gustaría, si es posible, continuar oyendo vuestras explicaciones técnicas, venerable hermano». El viejo siervo de Jesús sonrió y, correspondiendo a la humilde solicitud con un amigable gesto, continuó, atrayendo nuevamente nuestra atención. Aún así, consonante os decía, han habido casos en que nuestra guardiana no permite la reencarnación tal como ideada es por nosotros, concediéndonos entonces el gracioso favor de su inspiración para una programación más acertada de acuerdo con el estado del postulante. De cualquier forma, no obstante, los planeamientos para las peripecias de una encarnación serán rigurosamente estudiadas, combinadas, realizadas y revisadas, concordes siempre con la más equitativa justicia, entrando en pleno cumplimiento la elevada expresión de la sentencia inmortal sancionada por el Maestro Divino, la cual viene a esclarecer también todos los grandes e irremediables problemas que afligen y decepcionan a la humanidad. A cada uno le será dado según sus obras.
Comúnmente es el mismo pretendiente al renacimiento el que escoge las pruebas por las que pasará, los acres espinos que le irán a dilacerar los días de la existencia terrena y donde convendrá que remedie las consecuencias del pretérito culposo. El mismo suplicará a las potestades guiadoras nuevas ocasiones propicias que le permitan testimoniar el arrepentimiento del que está poseído, así como el deseo de iniciar la caminata regeneradora, que le favorezca la ocasión de corregirse de los impulsos inferiores que lo arrastraron al mal procedimiento. Y tales testimonios tanto podrán ser realizados en un cuerpo cualquiera cuando dominen los sufrimientos morales superlativos, como en uno mutilado o tullido por enfermedades irremediables, si son tales los agravantes de la falta o la falta de méritos acumulados. Siendo así, el mismo paciente organizará el trazado de los planos para su futuro estado corporal y la programación de los acontecimientos principales e inevitables que deberá vivir, efectos lógicos e inseparables de las causas creadas con las infracciones cometidas, mas asistido siempre por sus mentores dedicados. En lo que concierne a los internados en esta dependencia hospitalaria, no será todavía así. Mis pobres pupilos no se encuentran en condiciones de intentar algo voluntariamente. Su vuelta al renacimiento carnal será entonces el cumplimiento de un dispositivo de la gran ley que faculta una nueva ocasión al infractor siempre que haya fracasado en la ocasión anterior. Será el movimiento de impulso hacia el progreso, el medicamento decisivo que ha de colocarlos en situación de convalecientes, señalando la alborada de etapas redentoras en sus destinos. Aturdido ante la presencia de tan profunda cuanto delicada tesis, que yo bien lo percibía, cabría en muchos volúmenes, seguidamente pregunté todavía, mientras caminábamos buscando el exterior, cogitando en el regreso. Disculpad mi insistencia, venerable hermano director. Todavía, el asunto que acabáis de exponer, por su ineditismo, por la intensidad y profundidad de los raciocinios que provoca, es insuperable la sorpresa que proporciona al pensador, no sólo arrebata como sinceramente conmueve. ¿Sería acaso posible examinar desde ya algunos de esos planos, aún antes de la preparación de los que nos correspondan? ¿Cómo son ellos? ¿O será tan noble labor oculta a los ojos profanos? Y me sentía realmente conmovido, realmente acobardado, recordando que también yo era reo, que me suicidara huyendo de la ceguera de los ojos, que todo indicaba que el pobre Mario tendría en su futuro mapa corporal las manos mutiladas y que yo me cuchicheaba que yo debería volver a ser ciego, de cualquier forma ciego. El hermano Joao, por cierto, percibió la angustia que me ensombrecía la mente y el corazón, puesto que asumió una expresión de inconfundible bondad al responder:
Ciertamente que un servicio de tanta responsabilidad no será realizado públicamente para divertir a curiosos, que también los hay aquí. No obstante, con recomendaciones de autoridades competentes, las cámaras podrán ser flanqueadas para una visita. Seréis encaminados a ellas, estoy convencido, viendo que se trata de la necesidad de instruiros. Porfiad por no desanimaros ante las perspectivas futuras, mi amigo. Confiad antes en la impasible ternura de nuestro amado Maestro y Señor, que es el guía infalible de nuestros destinos. Recordad también que aquel que estableció la sabiduría de las leyes que rigen el universo también os sabrá fortalecer para la victoria sobre vosotros mismos. Todo era suavidad en torno del pabellón hindú, donde acabábamos de llegar. A nuestros oídos sonaran los dulces convites para la meditación de la noche. Era el momento solemne en que la colonia se consagraba a la comunión mental con su augusta tutelar, María de Nazaret. Mis recuerdos señalan todavía que en esa tarde nuestras oraciones fueron más tiernas, más humildes, más puras,